Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Buenas tardes, apreciados hermanos, que el Señor bendiga vuestras vidas. Damos gracias al Rey y Señor de nuestros corazones, que nos da esta oportunidad para aprender de su palabra y ser edificados. Estamos compartiendo esta serie que lleva por título La doctrina del Espíritu Santo. Y vamos a orar al Señor para encomendar este tiempo. Amado Dios, gracias te damos por darnos esta oportunidad para edificarnos en tu palabra. Señor, tú nos enseñas y nos llamas a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo cual en esta hora oramos que tú nos ayudes, Señor, a través del poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Creemos en el Espíritu Santo, quien es Dios, dador de vida, quien procede del Padre y está con Él, Padre e Hijo. Y allí es donde Él es glorificado y adorado. Los profetas hablaron por medio del Espíritu Santo. Y es importante entonces que sepamos de Él todo lo que la palabra, las Escrituras, la Biblia nos revela acerca de Él. Como ya hemos visto, la persona del Espíritu Santo que tiene características propias, características personales, porque siente, piensa, tiene voluntad, se entristece. El Espíritu Santo obra, actúa, revela su voluntad y lo vemos allí en el Nuevo Testamento. Es agente de servicio. Recordemos el estudio del miércoles recién pasado, donde nos compartía el pastor Leonardo sobre la deidad del Espíritu Santo, los atributos divinos y la obra divina. Bueno, en esta ocasión estaremos compartiendo sobre los nombres del Espíritu Santo. En nuestro estudio de hoy veremos los nombres del Espíritu Santo. Vemos que sus nombres representan su carácter, el carácter del Espíritu Santo. Y en las Escrituras encontramos 50 nombres aproximadamente o títulos acerca del Espíritu Santo. No intentaremos analizar cada uno de ellos en particular, sino que solamente algunos de ellos. Por ejemplo, vamos a ver el nombre del Espíritu Santo. Y lo vemos aquí en Lucas capítulo 11, versículo 13, que nos dice: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a quienes se lo pidan? El Espíritu Santo es el obsequio más precioso que nuestro Dios Padre puede darnos, obsequiarnos. Él está dispuesto a hacerlo, por lo tanto es para usted también, hermano. Si aún no lo ha recibido, está también para usted. Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará el Espíritu Santo. En segundo lugar, otro de los nombres es el Espíritu de Dios. Y lo vemos aquí en 1 Corintios 3:16, donde dice: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El templo del Espíritu es el creyente. El templo, la morada del Espíritu, es la iglesia. En tercer lugar, otro nombre es el Espíritu. Juan 3, versículo 6, dice: lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y el Espíritu produce entonces esta experiencia maravillosa de nacer de nuevo. Y Él nace en el creyente, Él nace en todo aquel que le recibe a Cristo como su Salvador personal.
Él es el que imparte vida nueva. Por eso la vida nueva viene a partir del poder del Espíritu Santo del Señor, del Espíritu del Señor. Cuarto nombre, el Espíritu de Jehová. Dice el profeta Isaías en el capítulo 11, versículos 1 y 2, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y de temor. Bueno, ahí es donde podemos ver entonces este nombre. También podemos ver allí otro de los nombres que es el Espíritu de Jehová. Bueno, el Espíritu de Jehová, dice el profeta Isaías, está sobre mí, hablando de Jesucristo en esta profecía acerca de Jesús el Señor. El Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los cautivos y a los presos libertad de la cárcel. Bueno, eso es justamente lo que el Señor ha venido a hacer. Otro de los nombres que encontramos en la palabra del Señor es el Espíritu del Dios vivo. Y lo vemos en 2 de Corintios 3:3, donde nos dice, sois cartas de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Bueno, la iglesia es una carta. Nosotros somos una carta abierta al mundo para que ellos la lean. Por lo cual entonces, a través de nuestro testimonio, el testimonio de Cristo, es donde todos los hombres, todo este mundo que vive lejos de Dios pueda leer en nosotros esta gran bendición y este gran nombre, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Dios vivo. Gloria a Dios. Bueno, en otras palabras, el Espíritu graba el carácter de Jesucristo en nuestros corazones. Y esto es precioso, el poderlo ver, grabado a fuego en nuestros corazones. Tenemos otro de los nombres, el Espíritu de Cristo. Y lo vemos allí en Romanos capítulo 8, versículo 9. Y dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El poseer el Espíritu de Cristo nos identifica como uno de los suyos, nos identifica como propiedad absoluta de Jesucristo, porque tenemos el Espíritu Santo de Cristo el Señor. Amén. Bueno, podemos ver también otro de los nombres que es el Espíritu de Santidad. Romanos capítulo 1, versículo 4, nos dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Aleluya. Sí, porque el Espíritu Santo es Espíritu de Santidad. Santifica, porque el que envía el Espíritu de Santidad es santo. Porque el que entrega esta bendición, la entrega para que nosotros seamos santos, seamos santificados en este poderoso Espíritu, el Espíritu Santo del Señor. Otro de los nombres es Espíritu de verdad. Juan, el amado Juan, nos dice que llama al Espíritu Santo el Espíritu de verdad. Y lo encontramos allí cuando Juan habla acerca del Espíritu Santo, que lo llama el Espíritu de verdad, porque él conoce hasta lo profundo de Dios. Bueno, otro de los nombres es el Espíritu Santo de la promesa, y lo vemos en Efesios capítulo 1, versículo 3.
habiendo creído en Él, fuisteis sellado con el Espíritu de la promesa. Jesús se refiere al Espíritu de la promesa del Padre, tomado de la promesa del profeta Joel, de Joel 2:28. Otro de los nombres, el Consolador, y lo vemos en Juan 14:26, que dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre ha enviado en mi nombre, dice el Señor. Bueno, damos gracias al Señor porque nos permite conocer estos nombres. Por eso cuando allí en la Escritura usted llega a recordar uno de estos nombres, es porque justamente se está refiriendo al Espíritu Santo, que tiene aproximadamente unos 50 nombres dentro de las Escrituras. Otra importancia que podemos ver del Espíritu Santo es lo que allí vemos en las Escrituras, que son los símbolos del Espíritu Santo. Bueno, en suma, en adición a los nombres que hemos visto del Espíritu Santo, encontramos también un número de figuras simbólicas que aquí encontramos en las Escrituras para revelar el carácter del Espíritu Santo. Por ejemplo, el viento. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice, el viento sopla de donde quiere, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento sopla de donde quiere. Y eso está haciendo allí relación a lo que es el Espíritu Santo. Uno de los significados de la palabra griega y hebrea para espíritu es aliento o viento. Por eso encontramos en la Escritura, cuando habla acerca del viento o del aliento, se está refiriendo al Espíritu Santo. Ahora, vemos aquí en Hechos 2, versículo 2, dice que en el día de Pentecostés un viento recio allí sopló y es asociado al derramamiento del Espíritu Santo. Tenemos otro de los símbolos del Espíritu Santo, que es el aceite. Bueno, se usaba el aceite en la unción de los reyes y de los sacerdotes cuando ellos ya se les asignaba a ese cargo, a esa responsabilidad que iban a tomar. Y aquí esta investidura que ellos recibían como tales, es donde se simbolizaba a través del Espíritu Santo. Ellos eran ungidos con aceite en el poder del Espíritu Santo del Señor. Tenemos otro de los símbolos, que es la paloma. El Espíritu Santo, dice la Escritura, descendió sobre Jesús en el bautismo. Y allí, en forma de paloma, descendió sobre él. Lo encontramos en Mateo capítulo 3, versículo 16. Bueno, y la paloma sigue siendo el símbolo de ternura, de pureza, de amor, de belleza, de inocencia. Gloria a Dios. Otro de los símbolos es el agua. Juan capítulo 4, versículo 14. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. El agua, por lo tanto, es símbolo de la frescura, de la satisfacción, del gozo del Espíritu Santo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y nos dice que seremos plantados junto a corrientes de agua viva, donde la hoja no caerá jamás, estará siempre verde, porque esa es la vida que da el Espíritu Santo
en el corazón de todo aquel que lo recibe. Amado hermano, esta es bendición para usted también. Bueno, y por último, vemos el fuego. El fuego habla del poder y la limpieza del Espíritu Santo. Y eso es justamente lo que hace. Es un poder glorioso, donde limpia, donde santifica, donde quema todo pecado y todo vestigio de pecado, para presentar entonces una vida santa al Señor. Hechos capítulo 3, versículo 3, nos dice que se le aparecieron lenguas como repartidas de fuego, asentándose sobre la cabeza de cada uno de los que estaban allí en ese momento en el aposento alto. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y es justamente porque es uno de los símbolos del Espíritu Santo. Amados hermanos, considerando entonces en nuestro estudio sobre la doctrina del Espíritu Santo, qué importante es que conozcamos los nombres. Qué importante es que conozcamos también los símbolos del Espíritu Santo. Cuando nos encontremos en las Escrituras con estas cosas, sepamos de quién está hablando. Está hablando de la tercera persona de la Trinidad. Está hablando de esa persona gloriosa y tan maravillosa que el Padre ha manifestado y que el Señor allí la ha derramado sobre la vida de cada uno de los que han creído en su nombre. Y esta bendición es para usted también, amado hermano. Por lo tanto, conozcamos a esta persona gloriosa. Ya lo estamos conociendo en el plano de la Escritura, pero ahora vayamos a esa experiencia de saber que el Espíritu Santo también allí es santificador, es el espíritu de la promesa, es el consolador. Es maravilloso el poder conocer realmente a la persona del Espíritu Santo. Amados hermanos, que el Señor siga añadiendo gracia y bendición sobre su vida y podamos seguir nutriéndonos de la palabra del Señor. Es la palabra del Señor que nos habla y nos enseña de estas cosas. Por lo tanto, ame la palabra del Señor. Ame las Escrituras. Ame la Biblia. Y podamos alimentarnos y podamos también tener en nuestro corazón esa firmeza para que ningún viento de doctrina falsa venga a afectar nuestra vida, sino que en base en el conocimiento de lo que la Iglesia Vida Nueva está compartiendo miércoles tras miércoles. Que el Señor bendiga vuestras vidas, el Señor bendiga a cada uno de ustedes y será hasta una próxima oportunidad donde seguiremos conversando sobre esta persona gloriosa del Espíritu Santo del Señor. Un abrazo, bendición para ustedes. Amén. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti.